Si pudieras viajar en el tiempo al verano de 1324 y pararte a orillas del río Nilo, justo a las afueras de El Cairo, habrías presenciado un espectáculo que desafió la imaginación humana y rompió los límites de lo que se consideraba posible en el mundo medieval. Habrías visto una nube de polvo elevándose en el horizonte occidental que se extendía kilómetros hacia el calor abrasador del desierto. A medida que la nube se acercaba, el suelo bajo tus pies habría comenzado a temblar con el rítmico golpeteo de miles de cascos y la marcha de decenas de miles de pies. Pero no se trataba de un ejército invasor que venía a sitiar la ciudad. No había catapultas. No se oían gritos de guerra. Solo se veía el destello cegador del sol reflejándose en el metal. Y no era el acero de las espadas. Era oro. Habrías visto a 500 esclavos marchando en primera fila. Cada uno con ropas de seda persa y un bastón de oro macizo puro de 6 libras. Habrías visto 80 camellos majestuosos, cada uno gimiendo bajo el peso de 300 libras de polvo de oro en sacos de cuero. Habrías visto a un rey vestido con túnicas del más fino brocado, sentado bajo un dosel de seda, rodeado de una ciudad en movimiento de 60.000 habitantes. Este era Mansa Musa, el emperador de Mali. Estaba de paso por Egipto en su peregrinación a la Meca. Parecía un dios de la riqueza que descendía del cielo. Pero los habitantes de El Cairo, boquiabiertos, no sabían que este hombre estaba a punto de destruir sus vidas. No sabían que su generosidad era un arma de destrucción económica masiva. No sabían que el oro que él repartía con una sonrisa envenenaría su economía durante los siguientes 12 años. Para comprender este momento de catástrofe económica, debemos remontarnos al origen de esta riqueza inimaginable. Debemos ir a África Occidental, al Imperio de Mali. En el siglo XIV, mientras Europa luchaba contra la pequeña edad de hielo y se enfrentaba a los inicios de la peste, África Occidental disfrutaba de una época dorada de estabilidad y abundancia que rivalizaba con cualquier civilización de la historia. El imperio de Mali se extendía por la vasta sabana que abarcaba lo que hoy es Mali Sagal, Gambia y Guinea. Era una tierra de paz y orden. Los viajeros de la época escribieron que un hombre podía caminar de un extremo a otro del imperio llevando una placa de oro en la cabeza y nadie lo tocaría porque la ley del Mansa era absoluta. Pero el secreto del poder de Mali yacía bajo la Tierra Roja. El imperio se asentaba sobre 3 enormes yacimientos de oro, conocidos como Bambouk Buret y Gayoum. No eran simples minas. Eran fenómenos geológicos de la naturaleza. El oro era tan abundante que, durante la temporada de lluvias, a veces se filtraba en las raíces de las plantas. Los agricultores encontraban pepitas de oro mientras excavaban en busca de ñame en sus huertos. Durante siglos, los mineros de Mali habían perfeccionado el arte de la extracción. Cavaban pozos profundos y criban los lechos de los ríos, produciendo toneladas del oro más puro del mundo. En ese momento de la historia, la moneda del mundo civilizado era el oro. Los comerciantes de Venecia, los banqueros de Florencia y las sultanes de El Cairo dependían de las monedas de oro para comerciar. Y los historiadores estiman que casi la mitad del oro que circulaba en el hemisferio oriental provenía de las minas de Mali. Cada vez que un comerciante en Italia pagaba un cargamento de especias o un rey en Francia pagaba a sus soldados, estos probablemente sostenían un trozo de metal extraído de la tierra por un súbdito de Mansa Musa. Malí era la sala de máquinas de la economía global medieval. Mansa Musa ascendió al trono en 1312, pero su camino al poder fue peculiar y nos dice mucho sobre la ambición de su pueblo. El rey anterior, Abubakar II, no estaba interesado en el oro. Era un explorador obsesionado con el océano Atlántico. No creía que el mar fuera infinito. Reunió una enorme flota de 2000 barcos, los cargó con agua dulce y oro, y navegó hacia el oeste, hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar el fin del mundo. Nunca regresó. Musa, quien había sido su lugarteniente, quedó al mando. Mientras su predecesor buscaba nuevos mundos al otro lado del océano, Musa decidió anunciar el poder de Mali al viejo mundo a través del desierto.
Musa era un musulmán devoto y se tomaba su fe muy en serio. Uno de los pilares del Islam es el Hajj, la peregrinación a la ciudad santa de la Meca. Se espera que todo musulmán haga este viaje una vez en la vida si se lo puede permitir. El monte Samusa sin duda podía permitírselo, pero un rey no viaja como un peregrino normal. Un rey viaja de una manera que demuestra su poder al mundo. Pasó años preparándose para el viaje. Vació los tesoros preprovinciales. Reclutó a toda una ciudad para que se trasladara con él. Cuando la caravana finalmente partió de la capital de Nani en 1324, estaba compuesta por 60.000 personas. Imaginen un estadio de fútbol lleno de gente caminando por el desierto. Había soldados para proteger al rey. Había olares para discutir teología. Había poetas para registrar la historia. Había comerciantes para gestionar la logística. Había 12.000 esclavos para servir a la corte. Y estaba el ganado. Miles de cabras y ovejas para alimentarse eran conducidas junto a la columna. La logística de cruzar el desierto del Sáhara con 60.000 personas es alucinante. Necesitaban agua. Necesitaban comida. Necesitaban forraje para los animales. La caravana se movía como un lento glaciar sobre las arenas. A medida que avanzaban por el desierto, pasando por las ciudades comerciales de Gualata y Tout, Musa comenzó a gastar. Musa no creía en acumular riquezas. Creía que la riqueza era un regalo de Dios para ser compartido. Si veía a una persona pobre, le daba un puñado de oro. Si veía una mezquita que necesitaba reparaciones, financiaba la construcción de una nueva. Se dice que construyó una mezquita cada viernes donde la caravana se detenía a descansar. Pagaba a los guías beduinos con oro en polvo. Compraba provisiones a precios que hacían llorar de alegría a los vendedores. El rumor de su llegada llegó a El Cairo mucho antes que él. Los comerciantes de El Cairo se frotaban las manos con expectación. El Cairo era la ciudad más grande de Oriente Medio, la capital del sultanate mameluco. Era una ciudad comercial donde las mercancías de la India y China se encontraban con los mercados de Europa. Los comerciantes sabían que un rey rico venía de la tierra del oro. Esperaban venderle seda y especias. Esperaban obtener buenas ganancias. No tenían ni idea de lo que les aguardaba. Cuando Moisés finalmente llegó a las pirámides de Giza, acampó. Su campamento era tan grande que parecía que una nueva ciudad había surgido de la noche a la mañana. Las tiendas estaban hechas de seda y brocado. Los caballos estaban vestidos con arreos dorados. Los soldados llevaban armaduras que brillaban al sol. El sultán de El Cairo, Al-Nasir Muhammad, envió una invitación a Musa. Quería conocer a este rey africano que viajaba con la riqueza de un imperio. Pero había un problema de protocolo. En la corte maometana, cualquiera que se acercara al sultán debía besar el suelo a sus pies. Mansa Musa era un emperador. No se inclinaba ante ningún hombre. Se negó a ir. Los diplomáticos iban y venían entre el campamento y la ciudadela. La tensión era intensa. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Musa aceptó ir a la ciudadela, pero dijo que solo se inclinaría ante Dios. Al entrar en la sala del trono, pasó junto al sultán e inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo al otro gobernante como un igual. El sultán aceptó e invitó a Musa a sentarse a su lado. Entonces Musa comenzó a dar regalos. Le dio al sultán 50.000 dinares de oro. Dio oro a los basers. Dio oro a los generales. Dio oro a los escribas. Era un río de riqueza. El sultán quedó encantado. Le dio a Musa el palacio de Carafa para que se alojara durante su visita. Aquí es donde comenzaron los problemas. Musa se quedó en El Cairo durante 3 meses. Y durante 3 meses, fue de compras. Fue a los famosos mercados de El Cairo, los zocos. Vio artículos exóticos que nunca había visto en Mali.
Dio finas sedas turcas. Dio cristal veneciano. Dio perlas del Golfo Pérsico. Dio intrincados trabajos en latón y perfumes de Arabia. Y lo compró todo. No regateó. Si un comerciante decía que una tela costaba 10 dinares, Musa le daba 20. Si un comerciante decía que un caballo costaba 100 dinares, Musa le daba 300. Repartía polvo de oro como si fuera arena. Los comerciantes de El Cairo creían haber muerto y haber ido al cielo. Nunca habían visto a un cliente así. Subieron los precios. Musa les pagó. Subieron los precios de nuevo. Musa les pagó. Inundó el mercado de oro. Los comerciantes de El Cairo se encontraron de repente sentados sobre montones de oro que nunca habían soñado poseer. Los mendigos de las calles paseaban con monedas de oro. Los sirvientes del palacio repartían pepitas de oro. Parecía una fiesta interminable. Todos eran ricos. Todos estaban felices. Mansa Musa era el hombre más popular de Egipto. Lo llamaban el león de Mali. Elogiaban su generosidad. Rezaron por su larga vida. Pero mientras la gente celebraba, las leyes de la economía comenzaban a actuar en segundo plano. La economía es esencialmente el estudio de la escasez. El oro es valioso porque es escaso. Si el oro se vuelve tan común como la arena, pierde su valor. Musa había invertido tanto oro en la economía de El Cairo que su oferta se disparó. De repente, todos tenían oro. Pero la cantidad de bienes, la seda, la comida, los caballos, seguía siendo la misma. Cuando se tiene más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben. Esto es inflación. Pero esto no era inflación normal. Era hiperinflación. El valor del dineral de oro, la moneda estándar de Oriente Medio, comenzó a desplomarse. Antes de la llegada de Musa, un dineral de oro podía comprar cierta cantidad de trigo. Después de un mes, ese mismo dinar solo podía comprar la mitad. Para cuando se fue, no podía comprar casi nada. Los comerciantes se dieron cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando. Tenían los bolsillos llenos de oro, pero el oro no merecía la pena. Cada día era menos. El precio del pan se duplicó. El precio del alquiler se triplicó. Los ahorros de la clase media se agotaron. Un hombre que había ahorrado durante años para comprar una casa descubrió de repente que sus ahorros solo alcanzaban para un caballo. Los pobres que habían recibido regalos del rey descubrieron que con ese dinero apenas podían comprar comida porque el precio del grano se había disparado. Mansa Musa había destruido sin querer la economía de Egipto. Había destruido la moneda, pero no se dio cuenta. Era un rey, no un economista. Estaba concentrado en su viaje espiritual. Tras 3 meses de gastos, empacó su enorme caravana y se dirigió al este, hacia el Mar Rojo, para cruzar a Arabia. Dejó atrás una ciudad que se ahogaba en oro y se asfixiaba por la inflación. Mientras marchaba hacia la Meca, la leyenda de su riqueza se extendía ante él. Las tribus beduinianas del desierto oyeron que un hombre hecho de oro se acercaba. Se alinearon en la ruta, vendiéndole agua y guías a precios exorbitantes. Moisés les pagó sin pestañear. Llegó a la Meca y realizó los ritos del Hajj. Circunvaló la Cábala. Rezó en el monte Arafat. Dio limosna a los pobres de las ciudades santas. Dio tanto que los mercados de la Meca y Medina sufrieron la misma suerte que El Cairo. También desplomó sus economías. Se estima que Matsumusa inyectó millones de dólares en oro en Oriente Medio en tan solo unos meses. Fue la mayor transferencia de riqueza del mundo medieval y se hizo con una sonrisa. Fue un acto de caridad que devastó a los receptores. El tipo de cambio del oro cayó un 25%. Toda la región estaba inundada de liquidez, pero sedienta de valor. Al finalizar la primera parte de esta historia, Mansa Musa se encuentra en la cima de su gloria. Ha completado su peregrinación. Es el hombre más famoso del mundo.
Ha gastado una fortuna que arruinaría a las naciones modernas. Pero el viaje solo está a la mitad. Aún le queda por volver a casa. Y al regresar a África, está a punto de enfrentarse a un nuevo problema. Un problema que parece imposible para el hombre más rico del mundo. Está a punto de quedarse sin dinero. Y las consecuencias de su derroche atormentarán a Oriente Medio durante una generación, creando una crisis financiera que los historiadores estudiarán durante siglos. El viaje de regreso suele ser más duro que el de ida. Mansa Musa había alcanzado su meta espiritual. Se había presentado ante la Cábala en la Meca. Había cumplido con su deber hacia Dios. Ahora tenía que guiar a 60.000 personas de vuelta a través de las implacables arenas de Arabia y el Sáhara para regresar a Malí. Pero la caravana que se dirigía al oeste era diferente a la que había llegado. Era más ligera. Los que literalmente había quemado el tesoro de un imperio en menos de un año. Parece imposible, pero la magnitud de su séquito y los precios que había pagado lo habían dejado exhausto. El hombre que había destrozado la economía mundial con sus gastos ahora estaba preocupado por pagar sus cuentas. Cuando la caravana llegó al puerto de Suez y se preparaba para cruzar de regreso a Egipto, se produjo el desastre. El invierno de 1325 fue duro. Las noches del desierto eran gélidas. La caravana se quedó sin comida. La gente comenzó a morir de hambre. Los camellos comenzaron a morir. Las tribus Bedouin, al ver el estado de debilidad del gran rey, comenzaron a asaltar los límites de la columna, robando provisiones y secuestrando a los rezagados. La gloriosa procesión se convirtió en una marcha de supervivencia. Las relucientes túnicas estaban hechas jirones. Los doseles de seda estaban rasgados. Cuando Mansa Musa regresó a El Cairo, era un hombre diferente. El derrochador exuberante que había arrojado oro a los mendigos era ahora un rey que necesitaba un préstamo. Esta es la gran ironía de la historia. El hombre que había desplomado el valor del oro en El Cairo ahora tenía que pedir prestado oro a los mismos comerciantes a los que había arruinado sin darse cuenta. Acudió a las grandes casas de préstamos de El Cairo. Los comerciantes se mostraban recelosos. El valor de su moneda seguía por los suelos debido a la visita anterior de Mus. El oro era barato y las mercancías caras. Pero un rey sigue siendo un rey y Mali seguía siendo conocida como la tierra del oro. Así que accedieron a prestarle dinero, pero le cobraron un tipo de interés abusivo. Lo estafaron. Le prestaron oro a un interés alto, sabiendo que tendría que devolverlo con oro fresco y de alta calidad de las minas de Bambuc al regresar a casa. Así que Mansa Musa, en efecto, recuperó el oro que había regalado, pero con un margen de beneficio enorme. En esencia, financió su propia destrucción económica. Pero había otra sorpresa. Mientras Musa tomaba oro prestado y lo retiraba del mercado de El Cairo para pagar las provisiones para su viaje de regreso, sin darse cuenta comenzó a solucionar el problema que había causado. Al retirar el oro de la circulación, redujo la oferta. El precio del oro comenzó a estabilizarse ligeramente, pero el daño fue profundo. Los historiadores registran que la inflación causada por la visita de Mansa Musa duró 12 años. La economía de Egipto tardó más de una década en volver a la normalidad. Una recesión de 12 años fue causada por las compras de vacaciones de un hombre. Musa abandonó El Cairo y se dirigió al oeste, adentrándose en el profundo desierto. El viaje de regreso fue brutal, miles de sus seguidores murieron de sed y agotamiento. Al desierto no le importa lo rico que seas. Si no tienes agua, mueres. Pero Musa sobrevivió. Y no regresó con las manos vacías, si bien había perdido su oro, había ganado algo mucho más valioso, capital humano. Durante su estancia en El Cairo y la Meca, Musa conoció a algunas de las mentes más brillantes del mundo islámico. Se dio cuenta de que Malí era rico en metales, pero pobre en conocimiento. Quería cambiar eso. Reclutó a arquitectos, poetas, juristas y eruditos para que regresaran con él a Mali. Les ofreció salarios irresistibles.
Uno de los hombres que contrató fue un arquitecto andaluz llamado Abu Ishaq al-Zaili. Este hombre era un genio de su tiempo, poeta y constructor granadino. Musa le pagó 200 kilos de oro para que fuera a Mali. A su regreso, Musa lo puso a trabajar. Se detuvieron en la ciudad de Tombuctú. En aquella época, Tombuctú era solo un campamento estacional para nómadas, un puesto comercial al borde del desierto. Mansa Musa decidió transformarla con la ayuda de su nuevo arquitecto. Construyó la mezquita Jingu Raber, pero no la construyeron con piedra porque la piedra era escasa en el desierto. Al-Zeli introdujo una nueva técnica, construyó con ladrillos de barro reforzados con madera. Creó un estilo arquitectónico único que aún define el Sahel hoy. La mezquita sigue en pie 700 años después, testimonio de la visión del rey. Es una obra maestra de ingeniería orgánica, fresca en verano y cálida en invierno. Musa también fundó la Universidad de Sanke en Tombuctú. La llenó con los libros que había comprado en el Cairo. Animó a los eruditos que había traído de vuelta para enseñar a transformar un puesto polvoriento en la capital intelectual de África. Se convirtió en una ciudad donde los libros eran más valiosos que el oro. Estudiantes viajaban de toda África y Oriente Medio para estudiar derecho, astronomía, matemáticas y medicina en Tombuctú. La biblioteca de Sanke llegó a albergar más de 400.000 manuscritos, convirtiéndola en la biblioteca más grande de África desde la de Alejandría. Este fue el verdadero legado de la peregrinación. El oro que regaló desapareció. La inflación que causó finalmente se calmó. Pero el conocimiento que trajo consigo construyó una civilización. Convirtió a Malí de un rico estado minero en un centro cultural global. Pero al mundo exterior de Malí no le importaba la universidad. Les importaba el oro. En 1339, un cartógrafo de Mallorca llamado Angelino Duler dibujó un mapa del mundo. En él, situó al rey de Malí. Pero fue en 1375 cuando la leyenda se consolidó para siempre. El Atlas catalán, el mapa más famoso del mundo medieval, fue creado para el rey de Francia. Si observas el Atlas catalán hoy, tu mirada se dirige inmediatamente a África Occidental. Allí, sentado en un trono dorado, con una corona dorada, hay una imagen de un rey negro. En su mano derecha, sostiene un cetro. En su mano izquierda, sostiene una pepita de oro del tamaño de un pomelo. El epígrafe dice, este señor negro se llama Musamali. Tan abundante es el oro que se encuentra en su país que es el rey más rico y noble de toda la tierra. Esta imagen lo cambió todo. Antes, Europa consideraba a África una tierra oscura y desconocida. De repente, la vieron como el dorado, la imagen de Mansa Musa, sosteniendo esa enorme pepita de oro, se grabó en la imaginación europea. Desató un anhelo que finalmente conduciría a la tragedia. Los marineros portugueses comenzaron a navegar por la costa africana en busca del río de oro. Buscaban el reino de Musa. Esto finalmente dio inicio a la era de la colonización. La riqueza que Musa había exhibido con tanto orgullo se convirtió en el cebo que atrajo a los imperios europeos a las costas de África Occidental. Vinieron buscando el oro, pero finalmente se llevaron a la gente. La fama que Mansa Musa adquirió con su peregrinación finalmente condujo a la destrucción de la misma soberanía que quería proyectar. Mansa Musa murió en 1337. Dejó atrás un imperio que era la envidia del mundo. Pero los imperios construidos sobre recursos son frágiles. Tras su muerte, sus hijos no pudieron mantener unido el vasto territorio. El imperio comenzó a desmoronarse. Los invasores atacaron desde el norte. Las provincias rebeldes se separaron y, finalmente, las rutas comerciales cambiaron. El oro de América, descubierto por Colón, inundó el mundo y las minas de Malí perdieron su monopolio. Pero la historia de la crisis del oro sigue siendo una lección única en la historia económica. Nos enseña sobre la naturaleza del dinero. El dinero es una ficción. Es una creencia compartida.
Cuando Mansa Musa llegó a El Cairo, demostró que se puede tener demasiado de algo bueno. Demostró que una economía necesita equilibrio, no solo una inyección de efectivo. Demostró que la hiperinflación no es solo un fenómeno moderno creado por los bancos centrales, sino una ley fundamental de la economía que puede ser desencadenada por un hombre soltero en plena compra. Hoy en día, Mansa Musa aparece a menudo en revistas y sitios web como la persona más rica de todos los tiempos. Se estima que su riqueza es de 400.000 millones de dólares o incluso incalculable. Pero estas cifras no son lo esencial. No se puede medir su riqueza en dólares porque él era dueño de la fuente de los dólares. Él no solo tenía dinero. Él era el dinero. Controlaba el suministro de la moneda de reserva mundial. Su historia es una paradoja. Se le recuerda como el símbolo máximo de la riqueza, pero su acto más famoso fue uno de destrucción económica. Arruinó la vida de miles de egipcios al intentar ser amable con ellos. Destruyó el valor de su propia fortuna al intentar compartirla. Sin darse cuenta, enseñó al mundo que la caridad sin comprensión económica puede ser una maldición. Nos trae de vuelta a esa imagen en el desierto, el rey dorado marchando por la arena, dejando caer lingotes de oro mientras los mercaderes lloran. Es un recordatorio de que el poder sin comprensión es peligroso. Mansa Musa conquistó el desierto. Construyó grandes mezquitas y fomentó el conocimiento. Pero fue derrotado por la mano invisible del mercado. Fue el hombre que quebró el Banco Mundial simplemente por consultar su saldo. Y al final, el oro que regaló se dispersó en las arenas del tiempo. Pero la lección permanece. La verdadera riqueza no es lo que tienes en la mano. Es lo que construyes con la mente. La biblioteca de Puktu duró más que el auge del oro en El Cairo. El hombre más rico del mundo murió, pero las ideas que financió perduraron. Ese es el verdadero tesoro de Mali. El oro era solo polvo, pero el legado era sólido. Este es John. Este es el canal de Historia Cinematográfica. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que los vieron.